Vamos a dar una introducción a dinámica. Esta rama de la física, esta dinámica, estudia el movimiento de cuerpos. Estudia el movimiento de cuerpos tomando en cuenta su masa. ¿Sí? Tomando en cuenta su masa. ¿Qué es la masa? Vamos a tratar de definir masa, porque es difícil definirla. Y diremos que la masa es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Que ocupa un lugar en el espacio. Bien. Masa es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio cuatridimensional. Tal vez no han escuchado acerca de esta palabrita cuatridimensional. Y esto hace referencia únicamente a un espacio que contiene 4 dimensiones. A un espacio de 4 dimensiones. ¿Cuáles son estas 4 dimensiones en las que nosotros nos manejamos? Pues nosotros existimos en la cuarta dimensión, en donde se tiene en consideración el ancho, el arriba, el profundo y el tiempo. ¿Sí? Para aclarar, estas tres primeras me conforman el espacio tridimensional. El espacio en 3 dimensiones. Y esta es una dimensión solita, por sí sola. ¿Por qué le tomamos en cuenta al tiempo como una dimensión? Pues porque el tiempo es inexorable. El tiempo no viaja, no se distorsiona, es decir, es un eje más, no es que es a voluntad de nosotros, decidimos existir o no existir Buenas independientemente tardes, del profe. tiempo. ¿Sí? Entonces, buenas tardes a todos. Entonces, nosotros existimos en un espacio cuatridimensional, ¿sí? Tenemos arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, y todo eso existe en un flujo constante de tiempo. El tiempo, como dije, hasta ahora, hola, Elena, hasta ahora nosotros vamos a manejar el tiempo de manera inexorable, es decir, el tiempo es lineal. Para nosotros el tiempo es lineal, el tiempo no, en nuestro estudio el tiempo no es relativo, aún no es relativo, eso pertenece a la física relativista de Einstein, cosa que nosotros no vamos a estudiar. Vamos a estudiar la física clásica de Newton, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que esta física tiene de existencia un poco más de 300 años, así es que es una física clásica, es una física que todo el mundo debería aprender como básico, como aprender a leer, ¿sí? Ya la física moderna, la física relativista, la física cuántica, ya eso es para estudios de física pura. Bien, ahora, cuando nosotros decimos que tenemos masa, cuando nosotros tenemos masa, esta masa interactúa
esta masa interactúa con una fuerza gravitatoria. Ahora, esta fuerza gravitatoria, o al menos la ley de fuerza gravitatoria, fue postulada por Sir Isaac Newton. Newton es uno de los grandes, es uno de los semidioses de la ciencia. Así es que ahorita nosotros vamos a caminar en hombros de un gigante. A Newton, a Newton no es que se le vino así como así los postulados que hizo, sus tres famosas leyes en Principia Filosofia Naturalis. Él se basó a su vez, se basó en estudios de Galileo, en estudios de Kepler, para poder postular sus tres famosas leyes y adicional dar una ley de fuerza de gravitación universal. Y también, lógicamente, se basó en la constante de... Un segundo. Un segundito. Ya. Y como les decía, y también se basó en su constante que fue descubierta por accidente por Cavendish. Entonces, nosotros vamos a basar todo nuestro estudio en estos hombros de gigantes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hizo Newton? Organizó todas las ideas que tenía Galileo, todos los postulados acerca de los movimientos de la mecánica, de la física mecánica que tenían, del movimiento mecánico que tenían los cuerpos de Kepler, agregó la constante de gravitación universal que tenía o que predijo, que estudió y que encontró Cavendish, juntó todo eso, lo organizó de manera bien bonita y nos dio a toda la humanidad, nos dio la ley, las leyes de Newton. ¿Sí? Es decir, cómo los cuerpos interactúan con otros cuerpos independientemente del punto en donde se encuentren en el espacio. Aunque después viene Einstein con su relatividad y casi que no es que le destrona a Newton, porque algo le faltaba a Newton para poder hacer una física mucho más completa, y ese completar se los dio a Einstein. Bien, entonces, vamos a empezar por por esta interacción que tiene la masa con la fuerza gravitatoria. Cuando la masa se junta con una masa grandota, aquí tendremos una masa pequeñita, vamos a ponerle como una persona, por poner una persona, ¿no? Y esta persona se encuentra en presencia de una masa muchísimo, inconmensurablemente más grande que ella. Es decir, un planeta, por ejemplo, una estrella, cualquier tipo de estrella que encontremos en el cosmos. Entre esta persona, ojo, todo lo que tenga masa genera un campo gravitatorio. Como la masa de esta persona en comparación a la masa del planeta es una masa chiquitita, ¿de acuerdo? Es un campo gravitatorio recontra que enano. No se lo tome en cuenta, ¿sí? En cambio, la fuerza gravitatoria del planeta es muchísimo más grande. ¿Y qué nos dice esta interacción de la fuerza gravitatoria? Nos dice que toda masa que se encuentre con otra masa va a ejercer, la masa más grande va a ejercer una fuerza de atracción hacia su centro. Y es lo que sucede en el planeta Tierra. Y esta interacción de aquí, y esta interacción de acá se llama, o le conocemos como peso. ¿Sí? Entonces, toda cosa, toda
todo cuerpo, cualquier cosa que tenga masa siempre va a sufrir una interacción con otra masa más grande llamada peso. Si es que nosotros tenemos aquí en la Tierra el peso que nosotros tenemos, el peso que nosotros sentimos, pues será muy diferente sentir el peso o este peso en la Luna, por ejemplo. Es 6 veces menor. ¿Por qué? Porque la Luna tiene mucha menos masa que la Tierra. Entonces, menora la interacción que tiene con los cuerpos. ¿Sí? Entonces, a esto nosotros les llamamos dinámica, porque siempre están eh, interactuando la masa con otras masas. ¿De acuerdo? Por eso existe la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Por eso las mareas suben y bajan todas las noches y todas las mañanas con la Luna. Por eso cuando hay luna llena, hay marea más alta, hay marea más baja. ¿De acuerdo? Todo por la interacción que ejerce la gravedad en otras masas. ¿De acuerdo? Y por eso es que todavía no nos extinguimos por el paso de los cometas, porque gracias a la gravedad de Júpiter, que es nuestro gran escudo, desvía los meteoritos, desvía los cometas y no nos llegan a tocar. Igual pasa con la luna también es otro escudo que nosotros tenemos y siempre están cubriendo la Tierra justamente por esta interacción que tienen los cuerpos. Bien, esta es una breve introducción al estudio que vamos a hacer. Ahora ya vamos a hablar de Newton. Newton se lo conoce por físico. ¿Por qué? Porque nos dio sus 3 grandes leyes. Primera ley, segunda ley y tercera ley de Newton. Pero Newton también fue un matemático brillante. Y a él también le vamos a tocar cuando veamos cálculo infinitesimal en matemáticas. Es decir, cálculo de cosas extremadamente chiquititas. También fue un filósofo, fue religioso, y si me lo preguntan, fue uno de los más grandes genios que tuvo la humanidad. ¿Sí? Entonces es muy importante saber acerca de quién fue Newton y qué es lo que nos dejó. Nos dejó principalmente sus estudios de física, pero en matemática estuvo muy a la par de los grandes como Gauss, como el propio, no, se me fue el nombre en este momento, pero es uno de los más grandes matemáticos que también ha tenido la humanidad. ¿Sí? Y ahora, en este sentido, Newton nos deja 3 leyes. Todas estas recogidas en su Philosophiae Principia Naturalis. Principia Matemática Naturalis. Este librito debería ser considerado una de las Biblias de la física, porque gracias a este librito, Newton postula la manera en que las masas interaccionan entre sí. Es decir, cómo es que interactúan las masas entre sí.
Y como ustedes ya deben saber, porque se hizo popular en esta cuarentena, estas tres leyes y este postulado, todo este estudio de dinámica, Newton lo desarrolla a través de 9 años, muchos de esos que pasó en una cuarentena. Es decir, gracias a una cuarentena nosotros tenemos todo este estudio de la gravitación en el universo, ¿sí? Entonces, más o menos, si es que no recuerdo mal, son como 4 años que pasa encerrados, 4 o 5 años que pasa encerrado, y ahí es cuando logra postular y logra descubrir y logra teorizar cómo funciona la gravedad en el universo y cómo interactúan las masas. Bien, ya vamos a ir estudiando las leyes paso a paso. Y ahorita, la primera ley que nos interesa, la primera ley nos habla acerca de la inercia. Ahora, muchos le toman a la inercia como una, como un sinónimo de estar quietito o de no movimiento, cuando en realidad la inercia lo que significa es un estado de movimiento. Un estado de movimiento invariable. Ojo, y aquí les voy a hacer una aclaración. Nada en el universo está quieto. Nada. Por más que ustedes quieran estar quietecitos, por más que ustedes quieran estar sentados sin mover un músculo, pues eso es falso. Ustedes siempre están en movimiento. Con respecto a la Tierra está girando a 1400, si es que no estoy mal, espero no darles el dato equivocado, pero más de 1400 kilómetros por hora, si es que no estoy mal, rota sobre su propio eje. También tiene su rotación alrededor del Sol. El sistema solar viaja alrededor de una estrella, teóricamente, porque no se la ha observado todavía, pero en teoría existe, alrededor de un agujero negro que está en el centro de nuestra Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea viaja también con el supercúmulo de Virgo a través de todo el espacio, ¿de acuerdo? Y el espacio a su vez se ensancha a una velocidad inmensa, es decir, por más que ustedes estén quietitos con respecto al universo o con respecto al sistema solar, ustedes están viajando a velocidades astronómicas, ¿de acuerdo? Profe, pero ¿por qué no sentimos esa velocidad? No hay que confundir, aquí les pongo, que la velocidad constante no es lo mismo que aceleración. Y esto ya vimos el año pasado. Si es que ustedes están a una velocidad constante, pónganse en un experimento. Ustedes al principio, si es que han viajado en un auto recontra veloz, al principio ustedes sienten un empujón hacia atrás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el auto a su vez está yendo hacia adelante. Ya veremos por qué nos vamos hacia atrás. Pero sentimos esa aceleración. Pero una vez que el auto se estaciona, o digamos que exagerando, a unos 150 kilómetros por hora, ustedes no es que siguen sintiendo ese impulso, no siguen sintiendo esa aceleración. ¿Por qué? Porque el auto ya viaja a una velocidad constante y todo lo que está dentro del auto viaja a esa velocidad junto con él. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la velocidad constante es diferente a la aceleración. Nosotros viajamos a velocidades constantes, en la Tierra viaja a una velocidad constante en el sistema solar y asimismo el sistema solar y bla, bla, bla. Entonces, por eso no sentimos esa velocidad, porque no aceleramos, sino que vamos siempre a una velocidad constante. Aparte de que interactúa la fuerza de gravitatoria del planeta con nosotros y eso nos ayuda a mantenernos aquí quietecitos y nos salimos volando. ¿Sí? Bien.
Ahora, ¿qué me dice esta primera ley? Vamos a postular ya esta primera ley. Me dice que a menos que una fuerza actúe sobre un cuerpo, este continuará en su estado inercial. A menos que una fuerza actúe sobre un cuerpo, este continuará en su estado inercial. Es decir, a menos de que alguien venga o una fuerza actúe sobre mí, yo estoy aquí aparentemente quietecito. Si es que alguien viene y me empuja, pues lógicamente romperá mi estado de inercia y hará que yo me mueva. Lo mismo sucede con algo en movimiento. Hagan este ejercicio mental. Ustedes ven a un avión que está a una velocidad constante, está en un estado de inercia, es decir, su aceleración no existe, está en un constante movimiento. Digamos que tiene gasolina infinita, que no tiene roce con el aire ni nada por el estilo. Si es que una fuerza no actuara sobre ese avión no se desviará. Es decir, seguirá con su camino al infinito. Ahora, digamos que lanzan un proyectil. Seamos un poco psicópatas y digamos que alguien lanza un proyectil contra este avión. Es una fuerza que va a interactuar con este avión. Esta fuerza hará de manera que cambie totalmente su estado de inercia de este avión y se frene. ¿De acuerdo? Entonces, no importa que yo esté aparentemente quieto o que yo esté moviéndome. Necesito una fuerza para variar mi estado de movimiento, es decir, mi estado inercial. ¿De acuerdo? Y vamos a quedar hasta ahí. Un segundo.